Estamos probando varios formatos. Entonces, estamos probando los días, los horarios y, por supuesto, el performance para poder conversar, sobre todo, compartir con ustedes lo que hacemos con relación a la escucha social. Y definitivamente hay temas que rompen con esos formatos, que rompen con los días en que normalmente estamos grabando estas conversaciones, que desde el año pasado lo hemos estado realizando los jueves, pero decidimos y coincidimos en que el tema que nos ocupa, obviamente el tema del 3 de enero, el tema Venezuela, el tema de la captura, secuestro, como decíamos antes de iniciar, es difícil, aun cuando cuidemos o no cuidemos lo que decimos, las palabras que usamos, siempre vamos a ser culpables o partes de tomar partido. Pero eso no es lo que más nos ocupa, simplemente compartir con ustedes lo que seguimos viendo desde la escucha social, que no queremos hablar de patrones, sí patrones humanos que se repiten, pero sobre todo el tema, alrededor del tema, cómo la conversación se va dando, cómo van apareciendo teorías de la conspiración, cómo este efecto del breaking news nos va llevando a que la historia, el evento, la conversación, ya no haya esos picos. ¿Y qué descubrimientos o insights hemos estado viendo? Descubrimiento, se habla de lo que ya todos conocíamos antes del 3 de enero. Sin embargo, el movimiento de las emociones y los sentimientos lo vemos que nuevamente va hacia lo neutral, sobre todo los sentimientos. Una noticia que impactó obviamente sobre lo negativo y neutral. Vemos cómo las conversaciones que en un momento fueron negativas empezaron a comportarse, más bien se fueron llevando a lo neutral. Entre otras cosas, tiene que ver con la propia naturaleza de cómo se da este breaking news, cómo se da la dispersión de las noticias, cuál es el ciclo de vida de las conversaciones, en general de los temas a nivel de las redes sociales. Suele pasar que estos picos de sentimientos se desplacen y se queden en lo neutral. Realmente no es que pase con todos los temas, pero es un comportamiento, digamos, que se cumple en lo general. Como siempre, Rodrigo nos hablará desde los datos duros, estos insights que hemos encontrado, y para cierre nosotros quisiéramos abonarle, aunque no es un espacio de opinión, es un espacio de datos duros, es un espacio donde también la política, la ciudadanía, desde los ciudadanos, desde algo de geopolítica que nos interesa, de geoeconomía, le vamos incorporando. Y es parte del cierre que queremos dar de este análisis, que obviamente está en evolución. Esto lo empezamos a evaluar desde el propio 3 de enero y, por supuesto, haremos un cierre de la semana. Al menos la participación y la conversación de hoy la queremos cerrar con estos datos duros que Rodrigo nos va a compartir y algunas suspicacias desde la geopolítica, desde la geoeconomía, que queremos dejarles. Y como decíamos en nuestra conversación del 31 de diciembre, parte de nuestro alcance y de nuestra intención es precisamente que vean otro panorama, que se desvíen a leer, a escuchar, a informarse sobre otros datos, sobre otros temas alrededor del mismo suceso que no se conversan en las redes sociales. Y se conversan, los voceros que abordan estos temas no tienen, no entran en esta productividad del algoritmo. ¿Por qué? Porque no son los que tienen más seguidores o menos seguidores, no es el engagement que han construido precisamente por la naturaleza de quien comenta y conversa de otros horizontes del mismo tema. Entonces, hoy nos propusimos hacerlo de un tiempo menor, parte de cómo vamos a reconstruir estos formatos para seguir conversando con ustedes y
pues ya le cedo la palabra a Rodrigo para hablar de esta evolución del tema. Aquí, como siempre digo, mostramos, o bueno, lo que se analiza es el pico, ¿no? Porque al final, siempre que vemos este tipo de noticias es el ver cómo se está comportando, qué tanto alcance o qué tantos resultados podemos llegar a ver dependiendo del cual que nosotros estamos buscando, ¿no? Porque hay a veces noticias que no están dentro, o publicaciones que no están dentro de las palabras clave de las noticias, que en este caso es ataque Venezuela, Estados Unidos, Maduro, toda esta parte, pero de todas maneras se involucran dentro del tema. Aquí lo importante de esto es, por el impacto de la noticia y viendo la gráfica que, bueno, tiene sus altas y bajas por los comportamientos que ya hemos explicado anteriormente sobre el uso de las redes, el cómo los medios saben en qué momento deben de publicar las noticias, por los horarios más que nada, es tener en cuenta que esta noticia no es solo el cómo seguir el tema, sino también destacar qué otras noticias o qué otros temas pueden llegar a surgir sobre esto en particular. Porque ahorita estamos siguiendo la línea de Maduro, el ataque, luego la captura, ahora ya está en Estados Unidos y ya bueno, está presentando las primeras audiencias. Entonces, de ahí ver, o sea, cuáles son los siguientes pasos en cuanto a qué es lo que pasa en Venezuela, qué es lo que pasa en las Naciones Unidas, si van a tomar acción, si van a tomar una reprimenda, porque al final, en teoría, esto está violando pues ley internacional, porque invadió un país soberano que, bueno, capturó al que es su líder y ahorita lo están enjuiciando en una corte de Estados Unidos, ¿no? Entonces todo está siendo como muy controlado por ellos, pero también es ver tal vez si después justamente cómo evoluciona en Venezuela, si ahorita el régimen como tal no lo vamos a ver o sea, que se quite totalmente, o sea, no por el hecho de que ya Maduro no esté en el país, significa que, bueno, ya todos, digamos, que dejen la toalla y es como, bueno, lo intentamos, ¿no? Es, obviamente todos sus seguidores y toda la parte de su equipo, digamos, van obviamente a buscar que regrese a Venezuela, ¿no? O sea, que no se quede en Estados Unidos, evidentemente. Y segundo, por lo mientras, pues seguir como con la misma filosofía, ¿no? Para que en todo caso de que sea su regreso, pues como que todo vuelva al curso que venía trayendo. Entonces, es estar atentos, digo, no porque la noticia o en este caso el tema que nosotros tenemos activo se vea que empiece a disminuir o que la curva no sea tan potente como en un inicio, evidentemente, es no por eso debilitar el tema, sino es justamente ver qué es lo que pasa y tal vez hasta surja un tema totalmente nuevo. Digo, hemos visto las noticias en donde ya varios países se han pronunciado en contra de la decisión, ya hasta el presidente de Colombia, digamos que presentó un desafío, si lo queremos ver así, en cuanto a también que lo vayan a intentar de ese lado. Entonces, es importante, o sea, tener en cuenta al final es una noticia global, ¿no? Entonces, ver todo ese, tener en cuenta cómo se puede llegar a expandir toda esta noticia. Sí, y aquí, como decía Rodrigo, ver qué otras historias se reconstruyen, qué otras cosas en la naturaleza, digamos, de esta misma conversación digital, cómo la misma historia, o sea, hay un hecho, la misma historia se reconstruye a partir de qué? De comentarios, teoría de la conspiración, leyendas urbanas, o sea, sí hay todos estos artificios también de la narrativa digital que tiene que ver con los hashtags, donde vemos la permanencia, sí, del hashtag de Venezuela, porque es el tema, es el lugar, pero cómo se van evolucionando, creciendo, no otros, que si bien
cuando iniciamos este análisis en esta parte de la narrativa a través de este símbolo que son los hashtags, vemos gracias a Trump ya surge otro hashtag que tiene que ver con regresen a Maduro, liberen a Maduro. Entonces empieza nuevamente, ¿no? Esta conversación entre dos partes y se reconstruye obviamente a través de diferentes voceros. Algo que nos llamó la atención y es algo que daremos seguimiento, que apareció dentro de estas conversaciones, tiene que ver con algo que es una generación de independencia que en contra del chavismo, obviamente no es un hashtag que pese, aún quizás no pesa, pero como ahí se cuela algo de la reconstrucción de esta narrativa, ¿no? ¿Qué hemos visto? Sí, definitivamente, cuando empezó, eso respecto a la narrativa, el uso de los hashtags, alrededor de los influenciadores o de esas voces que dan este engagement, alcance a la conversación, pues se inicia obviamente desde los Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, y luego van apareciendo y vemos de alguna manera un balance entre lo orgánico y lo no orgánico, ¿no? Siguen hablando estos influencers, estas cuentas de 1800 seguidores, de 81 seguidores, más del lado anti-Maduro que obviamente lo que vemos a favor de Venezuela. Bueno, a favor del gobierno de Maduro, cosa que no pasaba el 3, pero como bien lo comentaba Rodrigo, pues ya empiezan a verse el otro lado de esta conversación, que sigue estando en dos puntos, ¿no? Sigue siendo conversaciones entre dos polos, ¿no? Como afortunadamente es muchas veces la naturaleza de lo que se ve en las redes sociales. Y el otro punto, ahí Rodrigo, si podemos hablar de cómo ha evolucionado los sentimientos y las emociones, vemos y podemos ver después la gráfica cómo se junta el sentimiento neutral con el negativo, llegando el neutral a sobrepasar incluso el propio 3 de enero, a finales del 3 de enero, este sentimiento negativo y esas conversaciones de celebraciones, de condena o a favor, pasan al neutral. Y se ve obviamente, como lo mostraba Rodrigo, hay una bajada, una disminución, una suavidad en los picos de estas conversaciones. Ahí sí podemos compartir o prefieres que ahí lo tenga. Ahí, rápidamente no, para mostrar digo, esta evolución y cómo también la importancia de cómo de un día a otro es por eso tener como este seguimiento, el cómo, bueno, evidentemente el 3 de enero cuando se analiza todo el día y vemos los hashtags y todo, y teniendo los hashtags más importantes es cómo al inicio obviamente de la noticia en esta parte del breaking news que está saliendo, todos los medios empiezan a publicar, surge, ¿no? Todo los hashtags típicos que utilizan los medios, como es el urgente, el última hora en vivo, ¿no? Todo esto que anuncia, ¿no? Que es algo que ahorita está teniendo la importancia, y evidentemente Venezuela, porque, bueno, es donde está pasando todo esto, ¿no? Pero al final, como estamos viendo que se está analizando todo el día, poco a poco se empiezan a surgir estos hashtags que empiezan a formar ya la conversación después de este suceso, ¿no? Que es ya una vez que empiezan a ver que, bueno, realmente sí capturaron a Maduro, es, ok, viva, ya empieza a surgir los hashtags pues a favor, ¿no? En este caso, que sí aprueban la captura, en este caso, bueno, vemos Venezuela libre, ¿no? Viva Venezuela libre, o sea, digo, no solo uno, sino las diferentes variantes de uno mismo, ¿no? Que se enfocan en hablar de que ya está libre en algún sentido, en este caso, de que Maduro está en el país. Y al mismo tiempo, asimismo, la oposición o la gente que no está de acuerdo también ya empieza también con lo mismo, ¿no?
este caso ya entrando con los gringos, Trump lo secuestró en Estados Unidos. Entonces, esto es viéndolo desde la parte del 3 de noviembre, y bueno, también como también lo mencionaba bien, esta parte de generación e independencia, que es interesante, ¿no? Digo, cómo quizás en la conversación antes no estaban presentes en Venezuela, como a partir de este suceso empiezan a surgir, ¿no? De ahí vemos también, ya moviéndonos, ya el 6 de enero, hoy en día, digo que esto que se graba el 6 de enero, ver la evolución de cómo ahorita ya no está en presencia, ya no están dando presencia a estos hashtags de noticias, sino ya cómo al evolucionar la conversación empiezan a salir ya nuevas variantes o nuevas hashtags por nuevos temas que han estado saliendo. En este caso, bueno, ya mucha gente que está pidiendo evidentemente la liberación de Maduro y también cómo empiezan a surgir estas noticias sobre el crimen, o sea que realmente, o sea, es un crimen porque bueno, está por la ley internacional, esto, pues bueno, es una falta de la ley internacional, y como también empiezan a salir medios que estaban tratando de justificar esta intervención por el hecho de los cárteles y toda la droga que estaban traficando, pero bueno, ya están surgiendo noticias, o ya se está desviando la narrativa, donde ya, ahorita la presencia obviamente no es realmente por el hecho de los cárteles, o sea, justamente están diciendo que un cártel de soles no existe, sino ya se están enfocando más en ya un tema económico que político, que es toda la parte del petróleo que tiene, en este caso, Venezuela. Entonces, si quieres lo dejamos ahí. Sí, que lo que salió esto del cártel de los soles no existe porque según bueno, en la misma primer juicio que tuvo Maduro, se saca después, eso fue ayer, hoy sale esto de que reconocen que no existen, y eso apunta obviamente lo que decía Rodrigo, que vuelva a regresar el tema del petróleo, que finalmente el fin era el petróleo. Y esto lo decimos solamente desde el punto de vista de lo que vamos viendo en la evolución de la conversación, ¿no? Digo, nosotros tenemos nuestros criterios, nuestro análisis, el entender algunos datos, el saber un poco de quizás de cómo se da el tema de la geopolítica del petróleo nos lleva. Y se fijan esta preponderancia del nuevo hashtag, ¿no? Venezuela, obvio, es lógico, natural, pero cómo empieza a darse esta conversación que no veíamos, ¿no? Ya lo queremos de vuelta, se mantiene obviamente el tema de gracias Donald Trump, pero ya hay más conversación que abona, ¿no? Si fue que no, fue un secuestro, aparece la palabra ya secuestro, que lo liberen, que no existe el cártel. Entonces, si se fijan, son esos momentos de giro que se da a partir de ese suceso la historia. Esto que nos enseña en general, porque siempre nos gusta dar, digamos, algunos tips cuando damos nuestros cursos, nuestras conferencias en las que participamos, Rodrigo y yo, es sí o sí tenemos que entender la forma en que hoy se construyen las historias, es decir, cómo la noticia, más que la noticia, los mensajes se van, los discursos se van reconstruyendo, y qué otros elementos del lenguaje que no lo tenemos en el espacio físico presencial, pero que llegan a ella a través de los hashtags, a través de los emoticons. Pero aquí lo más importante es ver cómo la conversación y el eje de las conversaciones se traducen en un hashtag que tiene un peso en alcance, en engagement y además en sentimiento. Entonces, de algo muy rojo que vimos, de lo negativo, ya vemos que lo neutral va ahí, ¿no? Va cruzando esa línea o se va acercando a la línea de lo negativo. ¿Y eso a qué nos lleva además de entender? Bueno, cuando estemos manejando desde los gobiernos, desde las marcas,
sobre todo en el manejo de crisis, un evento, cómo aprovechar el pico del evento y entender el ciclo de vida que tiene eso. Entonces, cuando lancemos un nuevo producto, consideremos este ciclo de vida corto que tiene el evento por todo el crecimiento exponencial de la información que estamos recibiendo, y en el caso de los manejos de crisis, a cuáles, ¿no?, de estos hashtags debemos darle seguimiento. Todos hay que darle seguimiento, pero en qué medida darle seguimiento y entender sobre todo esta evolución que va teniendo a partir de quiénes son los que los ponen. Aquí lo interesante que vamos a adicionar a este análisis es quiénes empiezan a convertirse en esos voceros que posicionan estos nuevos hashtags, que han estado ganando, digamos, alcance dentro de la conversación. Digo, ya viéndonos ya en temas también de resultados, o ya de la conversación general, se empieza a abrir el debate también y eso lo menciono porque es donde se aplica toda la neutralidad, ¿no? Y como se ha explicado anteriormente, es cómo la neutralidad siempre es la parte del debate, ¿no? O sea, no solo estar en un lado, en este caso negativo, tal vez verlo siempre lo malo, en este caso de la noticia, sino neutral. Siempre que se hace estos análisis es la parte más interesante por ver el debate que se hace en cuanto a las dos posturas que se tienen en los temas, ¿no? Que en este caso es una, bueno, del lado de la gente que tal vez no, ni siquiera es de Venezuela, tal vez solo es pues de izquierda o en este caso pues tratan de dar como su opinión, es el cómo empiezan a condenar estos actos, ¿no? Empiezan a decir, no, Estados Unidos no puede hacer esto, y bueno, hasta cierto punto sí es cierto, pero también si empiezas a escuchar a gente que realmente estaba en Venezuela o que escapó de llegar de Venezuela, ¿tú por qué opinas, no? O sea, realmente tú no llegaste a vivir nada de lo que yo sí, ¿no? Entonces, a veces también en las redes es muy fácil nada más justamente decir y opinar el que eso no está bien, pero tal vez tú no sabes, ¿no?, lo que estas personas vivieron y ya los hechos que ellos tienen en cuanto a haber estado tal vez todos estos años en este régimen. Entonces también por eso mostramos, en este caso, la gráfica de sentimiento, y siempre se hace énfasis mucho al sentimiento neutral para ver qué es lo que se habla, ¿no? Ver la posición de ambos lados. Y sí, es justamente en estas noticias, sobre todo en particular, por el tono de la noticia, siempre, como lo mencionaba Marina anteriormente, siempre se ve el amarrado de cómo están casi luchando, digamos, el sentimiento negativo y el neutral para ver quién está en pico, justamente por el debate que siempre se hace con este tipo de noticias. La postura de los venezolanos contra la postura de gente que está afuera y que nada más ve, en este caso, que quebraron una ley internacional que, bueno, y sí, digo, también está del otro lado o sea, otros temas como que solo lo quieren por recursos, solo lo quieren, realmente sus motivos no son humanitarios, sino más bien económicos. Solo básicamente ya también se habla de una situación repetida como lo que pasó en Irak en inicios de los años 2000, en cómo también es una muestra de poder de Estados Unidos diciendo a América y tal vez también a sus opositores, en este caso Rusia y China, que es o sea, tengo el poder de hacer esto y nadie lo va a evitar y no me van a decir nada, ¿no? O sea, también es una, o sea, ya leyendo detrás de la noticia fuera de lo que pasó, o sea, del tema central que es Venezuela y Maduro, sino todas estas demás perspectivas y noticias que surgen y que también dan
dan a la gente a ver pues, realmente lo que está pasando y crear como ya opiniones de tal vez posturas políticas ya Otras aristas. Sí, sí, o sea, ya empiezan a generar muchos temas, ¿no? Ya hasta temas tal vez hasta conspirativos, ¿no? Sí. Sí, que eso, digo, es parte de la evolución, pero sobre todo y lo que hemos visto con temas particulares, muy probable en el cierre de la semana podamos hablar de qué hemos detectado en lo que hemos estado analizando incluso desde el año pasado al día de hoy, ¿no? Con el tema de Venezuela. Y como decíamos, si queremos compartir algunas suspicacias geopolíticas y geoeconómicas. Eh, Creo que sí hay un tema de recursos, hay un tema de historia que no podemos obligar, porque iniciaba la conversación que se cuestionaba mucho Rusia, China, esto último que decía Rodrigo sobre esta prueba que da o esta parte de Estados Unidos, quitando básicamente quién es Donald Trump, yo digo y hablo, y de hecho voy a hacer una publicación al respecto, es algo que se mezcla entre un tema de esta política de Estados Unidos que a finales del 45 empezó con el tema Monroe, ¿no? América para los americanos, donde fue post Segunda Guerra Mundial, donde Europa no podía ejercer derechos sobre América. Esto, la doctrina Monroe, esto explicado muy simple, muy así, simple no es simplista, sino que se reinventa esta vez, no tan consciente, sino que se apropia, sin decir y hablar de la doctrina Monroe, se apropia de algo de ella, se manifiesta en el actuar de Donald Trump, y entender cómo nuevamente el cuestionamiento hacia Rusia-China, que es mucho de lo que está dentro de la conversación de los que apoyan que Estados Unidos haya estado, incluso dicen izquierdosos, ¿no? Empiezan a ver por qué China está callada, por qué Rusia está callada, y bueno, eso también puede responder a cuando los imperios se sientan o se sentaban, la dinastía china en su momento, el imperio ruso, que termina repartiéndose el mundo. Eso tiene que ver, y eso lo han estudiado, bueno, lo han estudiado, no, han escrito sobre eso como Carl Schmitt, Benjamin y otros, de cómo se redistribuye el poder. Por eso yo en esta publicación que quiero hacer hablo como adiciono a esta parte de la escucha social tres pilares. Uno tiene que ver con la historia de los imperios, cómo el derecho se ejerce en función definitivamente del poder, por lo tanto, este orden, el uso de la fuerza, bajo ciertas coyunturas, obviamente, lo decide finalmente y se legitimiza en función de los imperios de quienes tienen el poder, ¿no? Yo digo que siguen siendo los mismos imperios, no más que mejorado, más esto de la doctrina Monroe. Sí o sí no podemos ver esta parte geopolítica. Venezuela es, después de Arabia Saudita, quien tiene las mayores reservas de este recurso, por lo tanto, esto sí o sí es una variable que desde nuestros roles, no solo roles profesionales de asesores, consultores, aquí no meto a los opinólogos, a muchos que dicen que son periodistas tampoco los meto, pero incluso como ciudadanos, como parte de toda esta información que recibimos y que debemos contrastar, es obviamente el peso que tiene la variable. Venezuela, aún con las restricciones económicas impuestas, tiene una producción, y eso los invito a que consulten la página de la OPEP, que esta es la organización que agrupa a todos los países productores y exportadores de petróleo. Produjo por día 921.000 barriles de petróleo, ¿no? Sumado a el peso que tiene como el segundo país de mayores reservas
de este recurso. Suspicacias, yo leo suspicacias políticas. Hay elecciones intermedias en Estados Unidos, obviamente Trump sigue dándole, si lo vemos desde esta primera capa no tan profunda del hecho en sí y de la política, y por decirlo de alguna manera de Donald Trump, tiene que ver con estas elecciones definitivamente. No sé si están conscientes de eso, pero sí tiene que ver, y obviamente le está dando a sus votantes lo que quieren escuchar y en lo que quieren creer. Aquí hay algo importante, y siempre hablamos de los datos más de las opiniones. Este hecho que ha ocurrido hacia Venezuela y que es una historia, es crónica de una muerte anunciada, yo le diría, porque esto existía hace tiempo, hace meses, hace años, sobre todo con mayor énfasis desde que ganan las elecciones Donald Trump. El peso del voto latino hay que tener cuidado si lo siguen enfocando a Miami, porque los cubanos, venezolanos y otros latinos no son la fuerza electoral principal. A colación, independiente ceteris paribus, de que obviamente el sistema electoral y cómo ganan en Estados Unidos no tiene que ver con el de México, pero que también conozco. Por tanto, tenemos que ver la parte del recurso, la parte política de las elecciones, cómo se encuentra hoy Trump ante su electorado, cómo está hoy la economía norteamericana, cómo se han dado los procesos de producción del petróleo internamente, hoy quiénes son los que más le importaban a Venezuela, que definitivamente sí cambian el orden socioeconómico, la geopolítica, pero que no deja de ser obviamente un evento que se habla en las redes y aterriza en la cotidianidad. Y es parte de lo que siempre queremos nosotros compartir con ustedes. Datos duros, sí, puntos de vista a partir de lo que conocemos, de lo que hemos vivido, para que sobre todo tengan ustedes un espectro donde más buscar, donde más seguir la conversación. Y bueno, como les decíamos, seguiremos probando formatos, esto lo estaremos compartiendo obviamente en las redes de BC, y bueno, ojalá que parte de esta reinvención del formato que estamos revisando acá internamente, pues genere más interacción, más conversación con ustedes. Rodrigo, sí. ¿Quieres compartir algo? No, pues ahora sí que esperar actualizaciones de este tema. Digo, de nuestra parte también vamos a seguir haciendo análisis. Y pues sí, porque este tema se ve que va para largo. Apenas va 6 días del año, ¿no? Y ya tenemos una noticia como esta. Entonces, hasta cuándo. Pues bueno, ahí nos estamos viendo en estos días.